Si usted estuvo la semana pasada, va a ver que estábamos estudiando el libro de Colosenses en el capítulo 4 y el tema de eso era la oración. Y si usted recuerda, mientras íbamos estudiando ese sermón, hablamos que la oración era de una de esas cosas que una vez se empieza a hablar y se da cuenta uno de que uno no hace suficiente oración. Entonces quiero explicar lo que hablamos de lo que explicaba el Evangelio acerca de la oración y uno se da cuenta que uno no hace suficiente. Ahora, el tema de esta mañana tiene cierta similitud con lo que hablamos la vez pasada, o sea que una vez que hablamos de este tema, muchos de nosotros venimos a la conclusión de que nosotros no estamos haciendo suficiente de eso. Y lo que viene es de que lo que hablamos aquí es el evangelismo, el compartir el evangelio con la gente que no lo conoce, un mundo perdido. El compartir las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho por nosotros con la gente que no conoce al Señor y que con desesperación necesitan el Evangelio. Esto es bastante simple. Si usted encuentra una gente que no es creyente, usted le explica de Jesús, le dice que todos los humanos, incluso ellos, nosotros, somos pecadores, que Dios es santo y que en Él no cabe el pecado y que cuando hay pecado, Él significa muerte. Y cuando algún día estemos enfrente del Señor del universo, del Dios del universo y estemos juzgados, no va a haber nada que podamos hacer con ninguna acción que algún día hicimos que nos va a abrir las puertas al paraíso. Pero nos dice, recordándole a la gente que el Señor nos mostró piedad cuando Él mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta que la cual nosotros no podemos vivir, y Él murió en la cruz en lugar de la gente y pecadores como nosotros. Ese castigo a muerte que era para nosotros, Él lo tomó en sus brazos, Él lo tomó en nuestro lugar. Y cuando nosotros venimos, nos arrepentimos y nosotros por medio de Él somos perdonados. Y usted sabe que si usted ha sido salvo por determinado tiempo, es más fácil decirlo que hacerlo. A veces es porque no tenemos suficiente tiempo para compartir lo que yo le he dicho aquí. Nosotros no tenemos esa interacción verdadera con alguien. Otras veces nada más no queremos que la gente nos rechace, como le pasó a Pedro cuando él negó a mismo Jesús 3 veces, cuando nosotros sabemos mejor que eso no se hace. A veces tenemos miedo que no tenemos las palabras correctas y que a lo mejor no somos elocuentes, no tengo las palabras correctas, no tengo el orden correcto para explicarlo. O posiblemente a veces no pensamos realmente en el Evangelio como debiéramos y estamos consumidos en el momento u otras conversaciones. Algunas veces creemos que el evangelismo es importante, pero ese es el trabajo de los evangélicos, de los pastores, de los ministerios, no mío. Y las razones no tienen fin. Pero si usted le pregunta a muchos cristianos si diariamente usted comparte la realidad del evangelio con los no creyentes, diríamos que no. O sea que el día de hoy yo quiero darle un reto, no quiero que se sienta mal, pero yo quiero que lo haga usted más bien como darle la esperanza que conforme hablamos de Colosenses 4 del 5 a 6, que esto sea algo que se parece más fácil para usted y para mí, el tomar el privilegio y la responsabilidad de evangelizar. Lo que sí quiero advertirle es de que tiene que poner atención a lo que se va a decir y que encuentre el valor de lo que yo le digo. Y lo que le quiero decir de la palabra del Señor es que cuando usted se da cuenta que si usted no está siendo evangelizando en palabras, tiene que tener cuidado porque está usted evangelizando más de lo que cree. Y mi pregunta va a ser un poco diferente. Voy a usar otras palabras. ¿Usted está comunicándole a los creyentes cada vez que lo ven o que interactúan con ustedes cuánto y qué tan importante es el evangelio para usted y lo importante que es Jesús? Y ahora, si usted es un creyente y cualquier creyente que escuche esa voz, se daría cuenta cuando escucha esta palabra que cuando usted interactúa con otro creyente,
le puede demostrar qué tan importante es el Evangelio en su vida y cuánto ama usted a Jesús. Pero espero que usted entienda que mientras hablamos de este texto, no estamos hablando si usted con palabras está explicándole a la gente el Evangelio, pero si usted está comunicando algo positivo o algo negativo acerca de lo que sabe de Dios. Y vamos a ver todo esta mañana cuando usted puede abrir sus Biblias en Colosenses 4 del versículo 5 al 6. Y lo que realmente este es el final de esta enseñanza donde estamos hablando acerca de la gente que le está enseñando el Señor, lo que está esperando de nosotros y nos trae al final de este libro, diciéndonos que en muchos modos lo que está haciendo es cerrando ese círculo y está visitando otros asuntos que tocó en el capítulo número 1 para poder acabar este pensamiento. Y esto realmente es de lo que está hablando, es para la gente creyentes de los colosenses. Les está hablando, les está motivando que están haciendo bien, pero les está diciendo que continúen, que estén orando por ellos, les está explicando la realidad de quién es Jesús, de lo que Él ha hecho y que no se dejen engañar por maestros falsos. Él viene a proclamar la verdad, les está advirtiendo acerca del error y les está dando instrucción prácticas para que ellos puedan en su vida diaria, puedan entender cómo piensan, cómo actúan, cómo interactúan con otros creyentes. Así que cuando venimos a estos dos versículos, nosotros venimos a sumarizar lo que hemos visto, pero la substancia y el contexto de estos versículos, Él les está diciendo que todo lo que les dijo con respecto al evangelismo. Porque el mundo que no cree siempre nos está viendo, nos está leyendo lo que estamos haciendo y diciendo. Ellos tienen que saber y entender de Jesús, no solamente por pastores o por misioneros, sino por nosotros mismos y nuestra vida diaria. Así que yo he traído aquí a dos versículos, naturalmente los versículos de los que yo voy a estar hablando. Yo voy a leer el versículo 5 y 6 de Colosenses 4 y de ahí comenzaremos. El versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando de bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. Ya sé que usted lo entiende muy claramente o no, pero nos está hablando del evangelismo aquí. Por lo que estoy hablando va a haber dos principios universales del evangelizar. Y esos dos principios universales del evangelismo, y el primero es que su vida diaria habla volúmenes a los no creyentes. Su vida diaria habla volúmenes a no creyentes. Pablo dijo esto en el versículo 5, que debe de usted comportarse sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Lo que él está sumarizando en palabras simples es que todos los creyentes, conforme interactuamos con un mundo perdido, es el ejemplo que damos. Él espera que nuestra vida, la esencia de nuestra vida, sea el reflejo del evangelio. Pero tenemos que caminar con un detalle todavía más grande, y como Él nos los explica, Él les empieza a explicarnos cómo conducirnos nosotros con sabiduría. Que se conduzca con la sabiduría, y eso está hacia toda la gente, a toda la iglesia, a cada uno de nosotros, lo que requiere que nosotros nos tenemos que manejar con la sabiduría. Y el contexto de esto, una de las Biblias traduce, tú tienes que caminar en sabiduría, como el caminar es una expresión que la Biblia usa para referirse no solamente al hecho de caminar, sino cómo actuamos, cómo vivimos, cómo tratamos a la gente alrededor de nosotros, cómo hacemos nuestros trabajos, hacemos deportes, cómo alabamos, cómo hacemos cada una de las cosas de nuestra vida. Y la Biblia una y otra vez se refiere a nuestra vida como un caminar. En el Deuteronomio del 11 al 22 dice, porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordenó para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegaos a Él.
El primero de Reyes 6, 11 al 12. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos y cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Efesios 5:15 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. O sea que cuando él está hablando de caminar, está hablando de todo, de cómo uno habla, desde el momento que abre sus ojos hasta que se duerme, cómo se maneja, cómo se conduce usted, y todo tiene que ser en sabiduría, porque en sabiduría es algo que nosotros usamos. No quiere decir nuestra educación en una universidad, sino la aplicación de la escritura a cada momento de nuestra vida. La sabiduría simplemente es caminar en obediencia a los mandamientos del Señor. Todos los días estamos enfrentando diferentes decisiones, son decisiones que tenemos que tomar, que tenemos ya sea en la casa, en el trabajo, pero todas esas decisiones deben de estar influenciadas por la palabra del Señor. La sabiduría es hacer la mejor decisión cuando enfrentamos decisiones difíciles. Y esto va todavía más allá de un sentido común. Esto está directamente enfocado en el carácter de Dios. En Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, apártense del mal, es inteligencia. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Proverbios 9:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. En otras palabras, la sabiduría que tenemos que reflejar y en la que tenemos que caminar y cómo nos tenemos que conducir todos los días, nuestras decisiones, está directamente reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Viene de saber y de conocer al Señor y sus mandamientos, su palabra. Una y otra vez la escritura lo hace claro, que el centro de nuestra vida y de la gente que ama al Señor es esa conducta. Proverbios 2, 6, 10: porque el Señor da sabiduría de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia, Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Para caminar con sabiduría, uno tiene que conocer la palabra del Señor, tenemos que estar sumergidos en la palabra, tenemos que internalizar el significado, aplicarla en todos los principios y lo que hacemos. La realidad es de que nosotros no podemos caminar en algo que es agradable al Señor si no tenemos una relación con Él y no tenemos una relación con su palabra. Este mundo no está siendo más fácil, usted lo sabe, realmente está aumentando la hostilidad, están atacando a nuestros valores. Pero déjeme que lo motive, que no importa qué tan difícil se parezcan las cosas, usted puede conducirse con sabiduría porque el Señor ya le dio todo lo que usted necesita. En el segundo de Pedro 2 al 3, Él nos da una promesa que nos da el Señor. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y tenemos esa misma promesa en el segundo de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En otras palabras, en este mundo tan difícil, con tantas decisiones que tenemos que tomar, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para navegar sabiamente. Pero tenemos nosotros que depender y buscar esos recursos que el Señor nos ha dado. Cuando usted tiene que enfrentar alguna decisión, grandes o pequeñas, cuando usted trabaja, cómo quiere gastar el dinero, cosas que hacer con su familia. La palabra del Señor
Es todo lo que usted necesita para tomar una decisión sabia. El Señor entiende que nosotros somos débiles y que muchas veces, aunque Él nos dio todo, aún así estamos perdidos, no estamos seguros qué hacer. Y en esos momentos es cuando el Señor dice, tú tienes acceso al Dios del universo y tú le puedes venir y pedirle a Él. En Santiago 1 del 5 al 8, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El Señor dice, si tú quieres saber cómo caminar con sabiduría, pregúntame, pero no solamente me preguntes, pero cree y ten fe que en todas las palabras que te he dicho, yo voy a contestar tus oraciones. Y realmente todo lo que hemos cubierto en estos versículos, eso es los principios básicos de la cristianidad, de una vida como un cristiano. Y es bueno y importante que nosotros empecemos en lo que es básico, aunque nosotros estamos en una iglesia sólida. Tenemos que entender lo que enseñamos. Y aquí vemos lo que dijo el segundo de Pedro del 1 al 12. Por lo tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en nosotros. Pablo ya ha hablado de aspectos diferentes de esto en el capítulo 3. Por ejemplo, él les dijo en Colosenses 3:12, le está diciendo cómo caminas con sabiduría con otros creyentes. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tiene una queja con otro, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Así que hay un sentido aquí en el que vemos que Pablo viene, ya habló de la cristianidad básica, pero aquí viene y lo está llevando un poco más lejos. Cuando Él está extendiendo estas habilidades y estas actividades de un cristiano y en su comunidad. Él nos está diciendo, nosotros tenemos que vivir estos principios básicos en un mundo que está perdido. Y es esto como pone este aspecto en el contexto de que nos dice que es algo que se ha evangelizado. Y Él está diciendo, tú tienes que oren para que usted tenga la oportunidad, perdón. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Nosotros vivimos aquí en un mundo que no queremos ser excluidos, pero tenemos que vivir con la fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, dijo Jesús. Hay gente que está adentro, que cree y que cree en Jesús, y hay gente que está afuera. No tome mi palabra, es lo que dijo el Señor en Marco. Dice, a ustedes les he dado el ministerio del reino de Dios, pero los que están afuera, todo lo demás les suena como parábolas. Y esto fue lo que hizo Pablo en el 1 Corintios 5:12 al 13, pues, ¿por qué no he de juzgar yo a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Lo que Pablo nos está diciendo aquí en palabras simples en Colosenses 4 es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro comportamiento, especialmente con la gente que está perdida, que no conoce al Señor, es importante. Lo que Pablo está enseñando en las palabras, en un modo básico y claro, lo que Jesús enseñó en Mateo 5:14-16, de la oportunidad de impactar la vida de alguien. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cómo vivimos refleja el Evangelio. Pedro habló algo similar en lo que él aprendió a los pies de Dios cuando dijo,
mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que Pablo enseñó algo a los Filipenses 2, 14 al 15, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los versículos de esta mañana nos están enseñando exactamente lo mismo. Ciertamente vivimos en obediencia porque eso es lo que nos pide el Señor. Y ciertamente estamos supuestos a actuar de un modo específico adentro y fuera de los creyentes, porque así los hombres conocerán que por tus acciones conocerán que tú eras conmigo. Porque nos está enseñando que nuestras vidas y cómo vivimos en ellas refleja el Evangelio de Jesús a un mundo perdido. Nosotros vivimos en un mundo que está en una generación perversa y estaba perdida hace 2000 años y sigue perdida ahora, pero tenemos que ser luz en este mundo oscuro. El mundo es un desastre. La gente que está fuera de conocer al Señor no comparte con nuestro punto de vista, son hostiles, nos acusan de ser gente que odia, de gente que no es buena, porque nosotros no seguimos sus tendencias morales. Pero a pesar de eso, nos están observando. Ellos ven cómo nos tratamos unos al otros, cómo tratamos a nuestra familia. Ellos ven cómo hacemos nuestro trabajo. Ellos ven cómo actuamos en el centro comercial, en el carro, cuando manejamos, en cualquier lugar que estamos. Nos están observando. Ellos ven cómo se reacciona cuando las cosas no van como nosotros queríamos. Reí una gran cota que dice acerca de este gran punto. Dice, y fue entonces como era ahora que al final de cuentas la reputación del Evangelio depende de la conducta de sus devotos. Y es así como el apóstol estaba diciendo, compórtate sabiamente hacia la gente que está afuera, siempre teniendo una mente que los hombres, tanto pocos hombres leen las sagradas escrituras con los que no. Nosotros estamos con nuestra vida dando el testimonio ya de que el Evangelio realmente es el centro de nuestras vidas. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener un sentido de urgencia acerca de todas las cosas que hacemos. Dice, condúcete, andar sabiamente para que los de afuera aprovechen todo el tiempo y no desperdicies una oportunidad. Y nosotros tenemos que tomar esas oportunidades de impactar la vida de la gente que está afuera. Él está usando un lenguaje bastante básico para decir no desaproveches una buena oportunidad. Nosotros ahorita estamos presentando un fin de semana largo donde podemos compartir con otros. Imagínese que va a la tienda y ahorita está el mejor filete en especial y el precio está a $1 la libra, o sea, algo que usted nunca había creído. Y entonces ve usted y ve el paquete y dice, wow, esto está fresco, está bueno, wow, y a $1. Hay mucha de estas gente. Usted no va a agarrar y va a empezar a buscar el paquete mejor, no, usted va a empezar a agarrar tantos paquetes como pueda, usted va a tratar de aprovechar esa oportunidad de algo que es costosísimo, que está tan económico. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que dice, nosotros todos los días tenemos estas oportunidades de vivir por Cristo mientras interactuamos con otros no creyentes, que nosotros podemos, por medio de nuestras acciones, podemos maximizar esa oportunidad de impactar a otros. Es fácil olvidar y más como va uno más envejeciendo, pero nosotros tenemos un determinado número de días en este mundo. Así que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener un corazón de salmos. Como dijo el Salmo 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Y una vez más, estos son tiempos difíciles y oscuros y nosotros tenemos que ser diferentes, que nuestras vidas tienen que enseñarle a nuestro mundo de que hay un cambio dentro de nosotros. Nosotros tenemos que vivir con un propósito de la gente que está afuera, no un modo frívolo y vacío. En Romanos 13, del 11 al 14. Dice, hacer esto sabiendo que en el tiempo ha llegado la hora en que algún día despertarás, porque ahora la salvación está más cerca para nosotros de los que creyeron antes. La noche siempre está, ya se va y el día viene. Haz a un lado todos los hechos oscuros. Déjanos comportarnos apropiadamente en los días, sin estar bebiendo en promiscuidad, sensualidad, en celo, pero no, ponte al Señor Jesucristo como la provisión de la carne en vez de del pecado. Todo eso que nosotros vemos, todo lo que leemos, nos dice cómo vive y se comporta uno en sabiduría. Y lo que estamos haciendo nosotros, vamos a tomar cualquier oportunidad que tenemos. Y así que venimos, no sabemos cuándo nuestro ejemplo va a lograr tocar el corazón de alguien que va a venir a preguntarnos del Evangelio. Como lo leí antes, el de Pedro 2:12. Pero mantén tu comportamiento excelente entre los gentiles, que cuando ellos traten de maldecir tu nombre, ellos vean las cosas buenas que hagan, las observen y glorifiquen al Dios en el día del venidero. Y cuando ellos vienen y nos acusan de toda clase de cosas malas, esa gente nos está observando. Y si nosotros vivimos en una vida graciosa y agradable y obedeciendo las escrituras, entonces algunos de ellos a lo mejor van a escuchar el evangelio y van a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Y tenemos que tener cuidado y querer a los perdidos. En Proverbios 11:30, el fruto del justo es el árbol de la vida y el que gana almas es sabio. Así que si yo le puedo pedir a usted, tenga cuidado y ponga atención cómo usted vive, sobre todo con la gente que no conoce al Señor. Piense en lo que su vida significa para otros y lo que le dice a otra gente acerca del Evangelio. Al pasar de los años, yo llevo 30 años de creyente, he sido miembro de 4 diferentes iglesias y he conocido cristianos que eran tan dulces y eran tan buenos, tan considerados en otros, tan humildes. Yo dije, wow, yo quiero ser como ellos, porque ellos estaban caminando en sabiduría. Pero muchas veces conocí muchos cristianos que vivían una vida terrible. Eran groseros, eran siempre de mal humor, siempre enojados, siempre egoístas. Esa gente que nunca habían tomado las palabras del Colosenses 3:8-9, pero ahora desechad también vosotros todas esas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje de nuestra boca. No mientas unos a los otros, pues habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y cuando usted ve gente que no sigue estos conceptos y cuando ellos vienen aquí dicen, yo soy cristiano, yo digo, no puede ser, eso no es posible. Cuando la gente dice eso de usted, déjeme que lo exhorte, que usted pueda examinar su corazón, que vea su corazón, que vea usted su reflejo y evalúe cómo vive. Y si tenemos la oportunidad de ver a la gente y preguntarle a la gente que no es creyente y le podríamos decir, ¿tú ves algo diferente en mi vida? Yo le digo, lea Gálatas 5 y cuando usted pueda entender lo que es el fruto del Espíritu y lo que es el fruto de la carne, para que usted pueda claramente entender lo que una vida refleja y la otra. ¿Qué dice su vida de usted? Para la gente que no es creyente, ve que usted es una luz por Cristo,
o ven a otra persona que solamente va, hace lo cotidiano, pero aún así siempre son egoístas y viven por sí mismos y realmente es muy similar usted a ellos. Nosotros vivimos en mundos difíciles. Mi corazón ha estado consternado por muchos años acerca del tono de el evangelismo en América. No estoy hablándole directamente a ustedes, yo le estoy confesando los mismos preocupaciones de mi corazón. Y cuando yo veo lo que los cristianos están diciendo y hablando y lo que está pasando, parece que nosotros estamos hablando de una pelea con social y de palabras con los que no creen, en la cual que ellos están siendo groseros y malcriados y nosotros queremos comportarnos del mismo modo para probarles que ellos no nos van a empujar y a pisotear. Pero yo le voy a decir, tenga cuidado, porque nosotros nunca vamos a ganar de ese modo. Y si nosotros decidimos que vamos a jugar con las propias reglas de su juego, el Señor no lo va a bendecir. Romanos 2, 17, 18, pero si tú llevas el nombre, perdón, pero tú nunca pagues lo malo, lo bueno con malo. Usted tiene que caminar en la sabiduría, usted tiene que tener la habilidad de pelear esta cultura. Usted tiene que ser obediente y tener la esperanza de que el Señor puede cambiar corazones. Déjeme que lo motive, que si usted tiene ese como tentación de ponerse a la altura de los no creyentes, deje eso, deje ese ataque. Nosotros estamos envueltos en una pelea de la carne con otros no creyentes, pero no estamos en pelea con nuestra sociedad. Nosotros estamos tratando de alcanzarlos con el Evangelio de Jesucristo, porque eso solamente los va a cambiar. Nosotros tenemos que buscar su salvación por medio de nuestra vida, por nuestra conducta en sabiduría hacia ellos. El primero de Timoteo dice, exhorto pues ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Déjeme que lo motive a que usted respire profundo, que examine su corazón, se examine a sí mismo. Yo sé que los días son difíciles y malvados, pero nosotros no peleamos el mal siendo como ellos. Nosotros somos diferentes. Nuestra vida puede ser una luz que penetra en esos días difíciles si nosotros caminamos en sabiduría. Pablo dijo a los Efesios en Efesios 5, 15 al 17, por tanto, tener cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Así que al principio, el primer principio que tenemos es que dice que nuestra vida diaria habla volúmenes a los no creyentes. Todas las palabras que nosotros pronunciamos impacta, eleva nuestro testimonio del Evangelio. Deje que nuestras palabras siempre sean con gracia para que la gente sepa cómo podemos responder a cada persona. Lo dicen una vez y otra, que las acciones hablan más alto que las palabras, y eso es verdad. Y esto es lo que dice el versículo 6, que lo que nosotros hablamos tiene un impacto muy grande y tenemos que estar muy claros que nuestras palabras honran al Señor. Y Pablo nos dice eso, como nuestras palabras siempre tengan gracia. Esto es algo que es para todos nosotros y que siempre lo tenemos que hacer, no que a veces, pero no alguna vez, sino toda y cada una de las palabras tiene que estar llena de gracia. Tiene que ser dulce y tiene que tener piedad.
Y como creyentes, cuando hablamos de esto, tiene sentido porque el Señor nos ha demostrado su propia gracia, un favor que no nos merecíamos. Nosotros no nos merecíamos que el Señor nos amara y nos aceptara, pero Él decidió hacerlo así. Él nos trajo hacia Él, nos enseñó piedad, y nuestras palabras deben de reflejar esa realidad siempre. Y particularmente el enfoque aquí es esas palabras que usa con la gente que está afuera, que no son creyentes. Nosotros debemos hablar con dulzura y con eh, sabiduría a la gente que no conoce al Señor, porque la gracia del Señor no tiene límites, y eso debe de reflejarse en nuestras palabras, en lo que decimos. Y nosotros siempre tenemos que recordar que tenemos la habilidad de hacer esto, aunque a veces no es tan fácil, pero el Señor nos ha dado, y nuestras palabras van a reflejar lo que está dentro de nuestro corazón. Y eso a veces puede ser bueno, pero a veces es malo si no tenemos cuidado, porque Jesús dijo que nuestros corazones reflejan lo que sale de nuestra boca, y esto es lo que dijo cuando nos dijo en Mateo 12, 34, 36, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre es bueno, de su buen tesoro saca cosas buenas. El hombre que es malo, de su malo tesoro saca cosas malas. Yo le digo que el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha dado un nuevo corazón regenerado, y nuestras palabras deben de reflejar esa verdad. Yo sé que hay gente que es muy tranquila, muy callada, y ellos son felices así, pero yo no, ese no es mi espíritu. Yo siempre hablo y hablo mucho, y yo sé que desde mis días de salvación yo sabía que iba a tener problemas cuando fui salvo, porque yo pensaba, sería mejor que no hablara yo tanto porque pudiera ser menos problemas, pero porque Proverbios decía, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, más que el que refrena sus labios es prudente. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que estamos comunicando a un mundo que está perdido, sin importar cuál sea la conversación, cosas santas o cosas mundanas en el trabajo. Nosotros tenemos que pensar con cuidado. Jesús dijo que tenemos que tener cuidado en las palabras que usamos. En Proverbios 12, 29, el hombre que habla con palabras vacías, hay más esperanza para un tonto que para él. En Santiago 1:19 dice que tenemos que ser rápidos para oír y lentos para hablar. Y así que entre nosotros más reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Así que entre menos palabras tenemos, podemos tener más cuidado de lo que decimos y contener palabras que no necesitan decir. En Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 16, 27, 28. El hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. Esas son palabras gráficas del daño que usted puede hacer si usted no controla sus palabras, y nosotros nos damos cuenta de la realidad de esto todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos conflictos se han causado por medio de las palabras que decimos, cosas que se malentendieron? Probablemente todos nosotros hemos estado en lugares que dijimos, oh, ¿por qué dije eso? Han salido cosas y no podemos regresar o tomar nuestras palabras de regreso. Ahora hay muchas cosas en la internet que la gente puede tratar de borrar, pero algún día regresarán. Esto es una pelea constante que tenemos que tomar con mucha atención, porque como hijos del Señor nosotros tenemos que buscar y usar palabras
dulces y sabias, y esto es lo que nos dijo Santiago 3:8-10, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal, y con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe de ser así. Aquí estamos el domingo en nuestro mejor comportamiento, alabando, contentos, pero llegamos al trabajo, las cosas pasan y entonces vienen las palabras. O estamos interactuando con la gente que no conoce al Señor, hablamos de nuestros jefes, del gobierno, y entonces nosotros hablamos pobremente de otra gente que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tenga cuidado, porque Pablo dijo que nuestras palabras, deja que tus palabras sean siempre llenas de sabiduría, como lo que está sazonado con sal. Y cuando usted piensa de qué habla, la sal en el tiempo en esos tiempos estaba usado como algo para preservar la comida. Pero la idea es de que mantiene algo para que no se pudra. Ahora, cuando nuestras palabras pueden tener ese impacto con algo, con alguien, de que podemos mantener y edificar el espíritu de alguien, pueden ser dulces, pueden preservar el corazón de alguien, algo que se dañe, podemos manejar y mover a las conversaciones fuera de algo inapropiado. Nosotros podemos hacer cosas y no tenemos que caer en la trampa de responder a cosas inapropiadas o de un modo inadecuado. Así que también la sal no solamente preservaba algo, pero le daba sabor y lo hacía más sabroso. Entonces esas palabras que usted usaba eran más agradables, eran cosas que mejoraban, que daban alegría al corazón en vez de entristecerlo. Y eso mismo nos dice Pablo cuando él está diciéndonos cómo tenemos que hablar y las palabras que tenemos que usar, que hay algo evangélico cuando dice, deja que tus palabras siempre estén llenas de gracia, que sea amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Así que nosotros tenemos siempre la oportunidad de muchos modos de impactar a alguien. Si no tenemos cuidado con nuestras palabras, entonces tenemos que darnos cuenta que todo el mundo tiene que ser hablado con cuidado y tenemos que ser muy cuidadosos como le respondemos, ya sean unas palabras para ser dulces o para compartir el evangelio. El Señor nos da diferentes oportunidades para que por medio de nuestras acciones nos da la oportunidad de usar las palabras correctas para responder apropiadamente. Y usted nunca sabe cuando el Señor le quiere dar la oportunidad de compartir el Evangelio. El primero de Pedro, si santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Así cuando usted está hablando, ya sea con la persona, el mecánico, la gente en el centro comercial, cuando usted está hablando con su familia, sus amigos, nuestras palabras reflejan el corazón y el carácter, y eso no tiene que reflejar nuestro lado pecaminoso, sino a Jesús. Así que una vez más, como hermanos en el Señor, tenemos que examinarnos honestamente. Tenemos que pensar en tantos no creyentes que conocemos y se pregunta uno, ¿qué dirían ellos de las palabras que estoy usando? Usted es rápido en criticar y quejarse de lo que está alrededor de usted. En Filipenses 2:14, hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Usted participa en conversaciones inapropiadas, en humor crudo. Efesios dice 5:4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Usted dice mentiritas blancas para adelantarse, para tomar ventaja de alguna situación, en la cual dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite.
Usted lo ha pensado que usa palabras que no sabe ni siquiera si son verdades, pero usted trata de hacer sentir a alguien mal y lucir mal para sentirse mejor. En Colosenses 3:8-9 dice, pero ahora desechad también vosotros todas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia. Si la gente te ofende, te ataca verbalmente, tú le contestas y te portas del mismo modo y les dejas saber que eso no los vas a dejar que te traten así. El primero de Pedro 2:21-23, porque para ese propósito habéis sido llamados, pues también como Cristo sufrió por vosotros, dejando el ejemplo que sigáis en sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno que se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Usted pasa tiempo criticando a la gente que está sobre autoridad y qué terribles son y qué tontos son ellos. Dice Tito 3 del 1 al 2, recordarles que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no dañen a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres. Eso es lo que dice la Escritura. Y puedo ir a muchísimas áreas de la Escritura que nos recuerdan estas verdades. Esto es crítico para nosotros, que nos demos cuenta del impacto de nuestras palabras, porque pueden destruir nuestro testimonio del Evangelio de Jesús. Nadie está más frustrado que en este mundo que yo, pero yo le digo, me da furia ver lo que está pasando, porque en 10 o 20 años las cosas están todavía más fuera de control. Lo bueno es malo, lo malvado es bueno. Y esas mismas cosas, cuando yo veo toda clase de artículos en las noticias, pero nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos que tener cuidado cómo respondemos a este mundo, porque nosotros debemos de ser la luz en la oscuridad, y si no tenemos cuidado cómo hablamos nosotros, podemos destruir esa historia, porque la gente quiere escuchar, porque queremos compartir el Evangelio. Si cuando la gente escucha de nuestra palabra, de nuestra boca, cosas malvadas, ¿por qué quisieran escuchar el Evangelio de esa misma boca? Yo le quiero recordar que esto no es fácil, pero hay esperanza. El Señor no nos dejó solos, Él no nos dejó su palabra, pero Él también nos dejó dentro de nosotros el Espíritu Santo para que nos recuerde de las verdades en las cuales nos tenemos que enfocar y reflejar. En Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo, que el Padre dejó en su nombre, nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que tenemos que hacer, como Él nos los dijo. Así que memorice la Escritura, deje que esas mismas palabras estén dentro de su corazón y lo llenen. ¿Cómo nosotros nos podemos asegurar que nuestras palabras están sazonadas con sal que da vida, sabor? Yo primero que nada lo quiero recordar que si el Señor le está dando esa convicción de que usted tiene que cambiar, usted tiene que orar y pedirle al Señor que lo ayude. Porque el Salmo 141:3 dice, Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Si usted reconoce esa mañana que necesita orar eso a Dios. Si usted se pregunta, y bueno, ¿y cómo es que yo hablo correctamente? Usted órele al Señor. Eso dijo Santiago en el 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que quiere decir que cuando usted no tiene sabiduría y la pide, el Señor no dice, ten, le da un manazo. No, Él le da lo que usted necesita. Si usted tiene esta dificultad en su corazón, sus palabras, lo que usted dice, no lo justifique. Venga al Señor. Si usted tiene un problema con hablar de otra gente, de rabia, de no ser honesto, de no usar las mejores palabras, usted tiene que venir aquí y hablar y usar
lo que el Señor le da la oportunidad de que se arrepienta, de que venga a Él, pida sabiduría, memorice las palabras del Señor. Y entonces yo tenía por mucho tiempo unas tarjetitas de 3x5 en mi bolso, en el cual yo ponía todos estos versículos en los cuales yo los leía antes de tener juntas, antes de hablar con otra gente, recordándome una y otra vez que este era el único modo en el que yo podía recordarme que tenía que tener unas palabras sabias cuando hablaba con otros. Una de las escrituras que usé mucho tiempo en mi propio corazón y ahora, y lo sigo haciendo, es que era Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que lo escuchen. Así que yo oro para que usted tenga ese corazón, para que se dé cuenta que cuando usted está con otros no creyentes puede ser luz y a veces puede ser frustrante no ser como ellos, pero usted puede tener el cuidado y tener el interés en sus almas, y ya sea para que ellos vengan a fe en el Señor y que se den cuenta que usted está evangelizando todos los días. Con todo lo que usted dice, con todo lo que usted habla, usted está evangelizando con sus acciones porque la gente lo está observando. Y así usted refleja a Jesucristo en todo lo que hace. Yo oro para que el Señor trabaje en su corazón, que le dé ayuda. Y voy a cerrar con Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Padre, venimos aquí esta mañana, queremos agradecerte por tus palabras. Es siempre tan fácil en lo ocupado que estamos en esta vida de que nos damos cuenta que todos los días olvidamos cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que vivir y comportarnos. Y eso me incluye a mí, que hemos sido poco cuidadosos de nuestras acciones, nuestras palabras. Ayúdanos, Señor. Nuestra sociedad nos pone a prueba. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor son cosas que no son agradables para ti, pero ayúdanos a no reflejar esa misma injusticia, pero que podamos nosotros expresarnos en un modo agradable, y que ayudes a cada uno de los creyentes aquí, que busquemos la oportunidad por medio de nuestra conducta y nuestras palabras de ser alguien que le da testimonio al Evangelio. Y Padre, sobre todo para la gente, no solo los creyentes, sino los no creyentes que no conocen a Jesucristo, pero que ellos puedan ver en nuestras obras el amor y la compasión de Jesucristo. Y Señor, y así como vivimos con tantos con no creyentes a nuestro alrededor, de que nos ayudes a reflejar y a compartir a la gente que no conoce al Señor. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor y que quiere reconocer que son pecadores y que todos hemos caído, hemos pecado y necesitamos a Jesús, yo oro, Señor, para que algún día toda la gente que esté aquí, algún día vamos a estar todos juzgados en frente de Dios. Ayuda a la gente a entender que la única esperanza que tienen de estar bien con el Padre es Jesucristo, porque todos merecemos el pecado. Merecemos castigo por nuestro pecado, pero Jesús tomó ese castigo por nosotros y solamente por medio de Él seremos salvos. Oramos, Señor, y conforme nos partimos hoy, te pido que nos ayudes a impactar positivamente y no negativamente. Ayúdanos a vivir en palabras y en acciones una vida agradable a ti. Oramos por todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.